Gracias, señora presidenta. Bueno, obviamente hay una coincidencia en la valoración que todos y todas quienes han hablado hacemos de lo que representa el Papa Francisco. Y la verdad que yo hablo desde un lugar que seguramente coincide con muchas de las personas que tenemos una historia de vida muy ligada al catolicismo. Mi familia era muy católica y cuando en mi adolescencia o cuando empecé a militar, cuestioné esa cuestión. Me definía como agnóstica porque me resultaba difícil o me resultaba poco inteligente desde lo intelectual pensar que existía algo superior a nosotros. Eso fue un tiempo de reflexión y que me identifica y me gusta mucho un rol y una cuestión que Francisco también demostró y manifestó. Esas cosas que pueden aparecer como contradictorias en su vida. No es lo mismo Jorge Bergoglio, más allá de todas las cuestiones que nosotros reivindicamos y que podemos ver su figura, que el Papa Francisco. Hubo un crecimiento, hubo una evolución y para mí eso lo hace, además de todo lo que dijimos, una persona con mucho poder, que usó el poder cuando lo tuvo realmente para el bien y que supo cuestionarse también. En la práctica, yo no creo mucho en la autocrítica que se hace desde discursos, sino en la práctica. Él lo mismo dice, entre todas las reflexiones que se mencionaron, está también la idea de que es a través de la acción que se transforma, no de las palabras. Y lo puso en su obra y es a lo que nos convocó también. Con su partida nosotros sentimos todos, creo, más allá de nuestras creencias, lo dijeron todos, lo dijo Lu, nos sentimos un poco huérfanos. El mundo se siente un poco huérfano, porque Francisco fue mucho más que un líder religioso, fue un referente ético, un constructor de puentes, una voz clara en medio de tanto ruido. Fue una señal de ternura, inclusive, más allá de su fuerte personalidad, de sus posiciones muy claras, siempre con una mirada de ternura y de amor. Yo creo que además nos conmueve mucho porque Francisco no encajaba en el molde, no encajaba en el molde del Vaticano, no encajaba en el molde de lo que representan para muchos las religiones. Y Lucila y varios decían, él incomodaba a los poderosos, cuestionaba, y eso me parece que tiene un valor tan importante en este momento y en estos tiempos donde muchísima gente, por no incomodar, va para donde va el viento. Si hoy tenemos que hablar de menos derechos y de eso, dale, vamos, porque vamos para donde va el viento. Uno entiende que desde los lugares de poder esto tiene mucho más valor. Poder abrir y poder hacer eje en lo que representa ese lugar para la transformación. Él decía, hay palabras que calaron muy hondo, y en esto de la acción política podemos encontrar muchísimas acciones también, pero muchísimas intervenciones de él. Y a mí me gusta poner el foco en algunas de sus frases, como la política tan denigrada es una de las formas más elevadas de la caridad si se orienta al bien común. No se ama con las ideas, se ama con las obras. El futuro tiene un nombre y ese nombre es esperanza. Estos días, desde el lunes, vimos muchas imágenes, vimos cómo su muerte, además, desde esa humildad, cuando él decía, recen por mí, que me parece uno de los gestos de humildad más grandes, también su muerte hizo que se pudiera bajar y se pudiera romper esa pared del prejuicio y de que si esto que decía Lucila, ¿no? El Papa peronista, el Papa kirchnerista. Nuestro país cayó en esa grieta y no pudo ver muchas de las cosas maravillosas de Francisco. Hoy esa muerte abre ese espacio y muchas personas están pudiendo escuchar recién hoy
las cosas que dijo y pudiendo ver las cosas que hizo Francisco. Muchos no terminan de entender por qué esa tristeza colectiva nos atraviesa tan hondo o no saben nombrarla. La verdad que yo tampoco, y a veces pienso en esto de mi historia, que probablemente Francisco diría que se trata de fe. No importa si católico, musulmán, es fe, es eso que no podemos explicar, pero nos atraviesa, que tiene que ver con lo colectivo, con lo humano, con el amor, con la esperanza. De todas estas cosas que vimos en estos días, yo ya la había visto por una cuestión de buscar algunas cosas, pero me parece que es muy importante en una entrevista con la periodista Bernarda Llorente, que él dejó una reflexión que cobra más fuerza hoy, cuando dijo: hay 4 principios filosóficos políticos que nos deben guiar. La realidad es superior a la idea, el todo es superior a la parte, la unidad es superior al conflicto y el tiempo es superior al espacio. Esto claramente no son solo conceptos abstractos, son brújulas, son claves para entender la vida en comunidad, para entender el ejercicio del poder, la construcción política, la convivencia. Nos invitan, creo, a soltar los dogmas vacíos y a abrazar los procesos, a no quedarnos atrapados en la grieta de la que hablaba recién, a priorizar la acción concreta sobre la teoría. ¿Cuánta falta nos hace hoy en este mundo esta sabiduría? Francisco nos enseñó que la fe no es un dogma frío y, como él decía, cuando decía hagan lío, que muchos se quedan con esa frase, decía hagan lío en sus parroquias, no quiero iglesias muertas, salgan a la calle convocando a los jóvenes. Nos decía que la iglesia tiene que tener olor a pueblo, tiene que tener a tierra, a vida en comunidad. Hoy el mundo entero lo recuerda, lo despide, y esa humanidad parece estar pintada por un momentito de celeste y blanco. Y mientras el mundo lo despide, nosotros, en cada uno de los lugares, vinculado con lo que decía hace un momentito, de cuánta gente empieza a ver y a escuchar lo que Francisco hizo ahora, es una forma de su legado empezando a desplegarse en la memoria colectiva. A mí, desde lo más profundo de mi corazón, a nosotros, nuestro bloque, nos convoca a eso. Y queremos decir, gracias Francisco por tu vida, gracias Francisco por tu ejemplo, gracias por recordarnos que amar también es elegir a quién mirar. Gracias por darnos la certeza de que el amor es la fuerza más transformadora que existe. Gracias por tu legado y por darnos la posibilidad de haber tenido este Papa que eligió el nombre de Francisco, ese santo que tanto hizo en sus votos por la pobreza. Gracias.